Cuando se vea la presentación me avisan, así empezamos. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, esta unidad es la penúltima del programa, trata sobre números complejos. Luego, en segundo año, en cálculo avanzado, van a profundizar este tema. Acá puse esta presentación tiene sus años, la actualicé para esta clase, pero esto es un sello postal, homenaje a Karl Gauss de Alemania, y observen que el dibujo es el plano complejo. Si ustedes lo observan, ahí hay representados 4 números complejos. Eso me llamó la atención y lo puse como portada de esta presentación. Es solamente un agregado y luego viene un chiste matemático. Se encuentran el número i y el número pi, y el número i le dice a pi que sea racional y pi le dice a i que sea real. O sea, i es la unidad imaginaria, que ya vamos a ver cómo se define, y número pi es un número irracional, como vimos en el curso de nivelación. O sea, es un chiste muy matemático, no siento las carcajadas, pero bueno, sigamos. Después tengo... ¿Qué? Yo me estaba riendo, muy perpicaz. Sí. Hay otro chiste matemático que está acá abajo que dice que la vida es compleja porque tiene una componente real y una componente imaginaria. No sé de quién es esa frase célebre. El número complejo se puede definir como par ordenado o como binomio. En este caso está definido como un binomio a donde tiene 2 componentes. La componente A se llama componente real y la componente B se llama componente imaginaria. En el caso de un binomio, la componente imaginaria va multiplicada por la unidad imaginaria i. Acá hay 3 notaciones para un número complejo. La forma binómica, a donde tenemos la componente real y la componente imaginaria, y es la unidad imaginaria. La forma par ordenado, directamente un número complejo z se define como un par ordenado AB, siendo A la componente real y B la componente imaginaria. Y la forma trigonométrica, a donde tiene un módulo ρ por el coseno de tita más i seno de tita. Ρ es el módulo del número complejo, o sea, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Si a z hacemos una analogía con los vectores, el ρ sería el módulo del vector z. Y tita sería el ángulo que forma con el eje X en el sentido antihorario. Se llama argumento del número complejo. A ver si tengo el gráfico. Acá tengo el plano complejo. Observen que en el plano complejo tengo el eje X, se le llama eje real, y al eje Y se le llama eje imaginario. O sea que la componente imaginaria B va sobre el eje Y y la componente real A va sobre el eje X. Y el número complejo se puede representar como un vector, a donde el número complejo X más Y por Y, X es la componente real, Y es la componente imaginaria. El módulo del vector, que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado, es esta distancia, y el argumento es este ángulo, que acá no está marcado, pero en el ejemplo que vamos a ver enseguida sí está bien clarito marcado el ángulo.
o argumento del número complejo. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el chat todavía no. Todavía no han consultado nada. Bueno. Avisen si no entienden algo, si quieren que repita. Creo que hasta ahora no hay dificultades. El número complejo se puede hacer una analogía con los vectores. O sea que, bueno, me estoy adelantando. Yo puedo definir, observen que acá defino dos operaciones de números complejos, la suma y la multiplicación por escalar. Si ustedes observan, la suma de números complejos se suman componente real con componente real, componente imaginaria con componente imaginaria. O sea que si yo sumo Z1 más Z2, A lo sumo con C y B lo sumo con D, que es la componente imaginaria. O sea que acá está en forma binómica. La componente real es A más C y la componente imaginaria es B más D. Observen que la suma es exactamente igual a los vectores. O sea que no tendrían que tener problemas para sumar números complejos. La multiplicación por escalar, si yo multiplico un escalar por un número complejo z, es exactamente igual a la multiplicación de vector por escalar. O sea que el escalar multiplica a la componente real y a la componente imaginaria. Cuando yo trabajo con vectores digo la primera componente o la segunda componente. Acá digo componente real o componente imaginaria. Observen que en la notación binomial el escalar alfa está multiplicando a un binomio, por lo tanto distribuye. Y en la notación vectorial, llamemos, el escalar alfa multiplica ambas componentes del vector, que en este caso, como es un número complejo, es componente real y componente imaginario. Si ustedes observan, al ser análogo, la operación análoga a los vectores cumple todas las propiedades de la suma de vectores. La suma. Y como la multiplicación por escalar es análoga a la multiplicación de vector por escalar, cumple todas las propiedades de la multiplicación de vector por escalar. O sea que el conjunto de números complejos para la suma y para la multiplicación por escalar, por un escalar real, tiene las mismas propiedades que los vectores. ¿Qué conclusión se animan a sacar? A ver si algún alumno se anima a sacar alguna conclusión de todo esto. ¿Nada? Por el momento, nada. Prenda el micrófono y que lo digan, a ver. Si yo tengo, miren, se lo voy a ordenar. Si yo tengo un conjunto C, un cuerpo de escalares R, una operación interna suma y una operación externa multiplicación por escalar, y cumple los 10 axiomas o propiedades, ¿de qué estamos hablando? De un espacio vectorial, contesta Gustavo. Eso es un espacio vectorial. O sea que el conjunto de números complejos con el cuerpo de escalares R, el operador interno suma y el operador externo multiplicación por escalar es un espacio vectorial. ¿Quedó claro? Contesten en el chat sí o no para poder para poder saber si puedo seguir avanzando. ¿Quedó claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todos dicen que está claro por el momento.
no hay consulta. Bien. El producto de números complejos se lo puede hacer en forma binómica. Observen que yo tengo el número complejo A más BI y el número complejo C más DI. Si yo multiplico estos dos binomios, me queda AC, ADI, BIC o BCI y BDI cuadrado. Por definición, la unidad imaginaria al cuadrado es igual a -1. Por lo tanto, este término, como i cuadrado vale -1, este término queda negativo. Entonces, la componente real tiene este término y este término negativo. Y la componente imaginaria tiene este término y este término. Si reordenamos y sacamos factor común i, me queda que la componente real es AC menos BD y la componente imaginaria es AD más BC. Esta es la multiplicación de dos números complejos. Luego vamos a hacer un ejemplo numérico. Luego les pido a ustedes que lo hagan esta multiplicación, que es una multiplicación especial de los números complejos, que es un complejo por su conjugado. ¿Cuál es el conjugado? El que le cambio el signo a la componente imaginaria. Repito, el conjugado de un complejo es aquel que le cambia el signo a la componente imaginaria. Cuando yo multiplico un complejo por su conjugado, observen que el resultado de la multiplicación no tiene i, o sea que es un real puro, no tiene componente imaginaria. Es muy sencilla esta demostración, aplican la distributiva y le va a quedar esto. Si no hay preguntas de multiplicación, sigo con división. No hay ninguna consulta aún. La división de complejos A más BI dividido C más DI, ¿qué se hace? En realidad yo lo que tengo que eliminar es la componente imaginaria del denominador. Por lo tanto, como ustedes pueden ver acá, el producto de un complejo por su conjugado es un real puro que no tiene componente imaginaria. Por lo tanto, si yo acá multiplico por el conjugado del denominador C menos DI, el denominador me queda C cuadrado más D cuadrado, de acuerdo a lo que van a demostrar ustedes acá. Y el numerador, aplico la distributividad A por C, A por DI negativo, BI por C positivo, BI por DI negativo. Pero como este negativo va multiplicado por i cuadrado, se transforma en positivo. Y tengo, agrupando componente real y componente imaginaria, me queda esta expresión. Hay muchas operaciones algebraicas, pero no tiene gran complejidad la división de números complejos. Ya vamos a hacer un ejemplo donde lo van a poder visualizar mejor, pero pregunto hasta ahora, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Bien. No hace falta que repita nada. Dicen que está claro. Perfecto. Observen que hasta ahora hemos trabajado más que todo con la forma binómica.
La forma trigonométrica, si ustedes se acuerdan, en las primeras diapositivas hablamos de forma binómica, forma de par ordenado vector y forma trigonométrica. La forma trigonométrica surge de este esquema. Observen que un número real z tiene una componente real a y una componente imaginaria b. O sea que este punto es b y este punto es a. El módulo de z le llamo acá R, creo que en la diapositiva primera le llamé ρ, y el ángulo φ es el ángulo que forma con el eje real en el sentido antihorario. Quiere decir que supongamos que el número complejo z está en el cuarto cuadrante, la calculadora me va a dar un ángulo negativo, pero en realidad el ángulo es así. Tengo que hacer siempre el ángulo en sentido antihorario. De todas maneras, eso es convención. Hay libros que a los números complejos lo toman ángulos positivos de 0 a 180 y ángulos negativos de 0 a menos 180. Pero para que no se confundan, vamos a tomar el ángulo en sentido antihorario a partir del eje X o eje real. El módulo R es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, es la resolución es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y el ángulo θ o φ es el arco tangente de b sobre a. Si vieron coordenadas polares en geometría analítica es similar, o sea, vienen a ser como las coordenadas polares de un vector o de un punto. Acá consulta un alumno y dice, ¿qué representa el ángulo? Pregunta Kevin. El ángulo es el ángulo. Este ángulo es el ángulo que forma el vector z con el eje horizontal o con el eje real, le llamemos, y este es el eje imaginario. ¿Está claro para el chico que preguntó? Todavía, dice que sí. Que está Bueno, claro. en el ejemplo, usted sabe que en el ejemplo vamos a trabajar con dos números complejos y puse los dos en distintos cuadrantes, ahí van a ver bien el ángulo. En la notación trigonométrica, observen que A, este cateto, es R por el coseno de phi y B es R por el seno de phi. Entonces, A es el ρ, acá le llamo ρ, pero es lo mismo que R por el coseno de phi y B es ρ por el seno de phi. Si yo reemplazo A y B acá, me queda, en lugar de A me queda R coseno de phi y en lugar de B me queda R seno de phi, que va multiplicado por I. Si yo saco factor común, el módulo, me queda módulo ρ o R, coseno de phi más I seno de phi. Esta es la forma trigonométrica del número complejo. Es una resolución de un triángulo. Hay otra notación que no la vemos, no la di en este curso, que es la notación de Euler, a donde a esta expresión es igual a E a la I tita. Pero no la vamos a ver ahora esa notación. El año que viene en cálculo sí. ¿Para qué me sirve esta notación? La notación trigonométrica me facilita los cálculos
de la multiplicación, la división y la potencia de un número complejo. Por ejemplo, en la multiplicación, cuando yo multiplico dos números complejos Z1 y Z2, observe que se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Los argumentos son los ángulos. Entonces, los módulos de Z1 y Z2 se multiplican y los argumentos, que son los ángulos, se suman. Entonces, el producto es el producto de los módulos por el coseno de la suma de los argumentos más i por el seno de la suma de los argumentos. ¿Está claro? Sí, profe. La división es exactamente igual, nada más que los módulos se dividen y los argumentos se restan. Con la notación de Euler es bueno porque como el argumento va como exponente, en el producto de dos potencias de igual base los exponentes se restan, se suman, y en la división se restan. Y en la potencia se utiliza lo que se llama la fórmula de Moivre, a donde ρ va elevado a la n y el argumento va multiplicado por n. Porque si yo multiplicara z por z por z, acá iría el módulo de z tantas veces como lo multiplico, por lo tanto es z a la n. Y el argumento de z iría sumado tantas veces como yo multiplico z por sí mismo, entonces el argumento va multiplicado por n. ¿Está claro? Esta fórmula se llama fórmula de Moivre o Moivre o Moivre, no sé. Ahora vamos a ver un ejemplo para aclarar. ¿Puedo continuar? Carlos, si me permitís, Sí. por ahí, yo me acuerdo cuando yo estudié esto, me parecía como algo agarrado de los pelos, digo, números imaginarios, etcétera. ¿Y qué tiene que ver esto con la ingeniería? Y bueno, en realidad después aprendí, y está bueno transmitírselos a los chicos, que esto tiene mucha aplicación en algunas áreas de ingeniería. Por ejemplo, en electrónica, cuando trabajen con impedancias, ahí todo lo que es números complejos y la forma polar del número complejo la van a ver bastante. Y, por ejemplo, en lo que es otro tipo de ingeniería, la ingeniería civil, cuando una construcción, un edificio está sometida a un sismo o un puente, cuando está sometido a cargas vibratorias porque pasa un auto, por algún tipo de cosas, todo lo que es el amortiguamiento que se produce también se maneja con números complejos. O sea, esto tiene aplicaciones muy concretas en la ingeniería. Entonces, quería un poco decirles eso porque a mí me pasó que cuando lo estudié me parecía algo como muy matemático, muy teórico, y tiene aplicaciones concretas en la ingeniería. Sí, de 10. De todas maneras, en cálculo avanzado en segundo, ahí se ve mucho todo lo que es funciones de variables complejas y luego se ve transformadas en el plano complejo. Entonces ahí les vamos mostrando cómo se utilizan las transformadas, por ejemplo, de Laplace para resolver problemas. Y la transformada de Laplace es una transformada en el plano de la variable tiempo a una variable s en el plano complejo. Esto es una introducción como para lo que van a ver el año que viene. Pero sí tiene muchísimas aplicaciones en la ingeniería. Observen que tengo dos números complejos, Z1 y Z2.
¿Se ven bien los números complejos? 1 más i, 1 menos i. Sí, sí, Carlos, se ve bien. Escrito en el plano complejo, observe que Z1, como la componente real y la componente imaginaria es 1, o sea, acá tengo 1 y acá tengo 1, el módulo va a ser raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser raíz de 2, y el ángulo que forma con el eje real es 45, o sea que es pi sobre 4. Por lo tanto, ese número complejo Z1 tiene módulo raíz de 2 y el argumento raíz de pi sobre 4, que es lo que le acabo de explicar en la forma trigonométrica. ¿Está claro? El número Z2, observen que el módulo también vale raíz de 2, porque tiene el mismo módulo que Z1, pero el argumento es todo este ángulo, entonces es 7/4 de pi. Si acá tengo pi y lo divido en 4, cada 45 grados yo tengo 1/4 de pi, quiere decir que Z2 tiene un argumento de 7/4 de pi. Por eso yo lo he calculado todo a la vuelta al argumento. Entonces, acá tengo Z2. El mismo módulo y distinto argumento. ¿Está claro? Nadie contesta. Contesto un alumno que dice que sí. Bueno, para los chicos de la cátedra, estas ecuaciones son con el editor LaTeX. Ah, bien, perfecto. Buenísimo. Multipliquemos Z1, Z2. Acá lo multiplico en la forma binómica, que es el producto de binomios. 1 menos i más i menos i cuadrado, pero como i cuadrado vale menos 1, este i se cancela con este i. Entonces me queda 1 menos i cuadrado que vale menos 1. 1 menos 1 es 1 menos menos 1 es 1 más 1, 2. Observen que es un producto de dos binomios conjugados. El resultado es un real puro. No tiene componente imaginaria. Si lo hago en forma trigonométrica, en este caso, como los números son simples, la multiplicación es bastante simple, pero generalmente la forma trigonométrica o la forma de Euler son más fáciles para multiplicar, porque multiplico los argumentos y multiplico los módulos y sumo los argumentos, que es como dijimos en la diapositiva anterior. Observen que pi sobre 4 más 7 pi sobre 4 me quedan 8 pi sobre 4, lo que es lo mismo 2 pi. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. O sea que el producto va a ser 2 por el coseno de 2pi más i por el seno de 2pi. Pero el coseno de 2pi es 1 y el seno de 2pi es 0, por lo tanto el producto en forma trigonométrica me tiene que dar lo mismo, obviamente, queda igual a 2. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Por el momento, no manifiestan nada. Bueno, en la división, observen que la división es más trabajosa porque yo cuando tengo la división Z1 sobre Z2, tengo que multiplicar y dividir por el complejo del denominador. Y esta multiplicación del denominador yo ya sé que me da 2 porque la hice en la diapositiva anterior. Y el numerador,
Observen que como es todo positivo acá me queda todo positivo. Pero este 1 con el i cuadrado que vale menos 1 se cancelan. Entonces me queda i más i, que es 2i sobre 2, o sea que el resultado es i. Si lo hago en forma trigonométrica, Z1 dividido Z2 es módulo dividido módulo por el coseno de la resta de los argumentos más i por el seno de la diferencia de los argumentos. O sea, pi sobre 4 menos 7 cuartos de pi me queda menos 3 medios de pi o menos 6 cuartos de pi, que es lo mismo que menos 3 medios de pi. Y raíz de 2 sobre raíz de 2 es 1 por coseno de menos 3 medios de pi más i seno de menos 3 medios de pi. El coseno de 3 medios de pi es 0 y el seno de 3 medios de pi negativo es 1. Por lo tanto, acá me queda 1 por i es i. Por supuesto que tiene que dar lo mismo. ¿Alguna pregunta? Ninguna por el momento. Bueno, quedan 2 horitas nomás, ya terminando. En la potencia de un número complejo, yo la puedo hacer a la potencia como multiplicaciones repetidas, pero la forma más rápida es la fórmula de Moivre o la forma trigonométrica. El módulo elevado a la potencia, que acá puse 4, y el argumento multiplicado por el exponente, que es 4. O sea que el módulo va elevado al exponente y el argumento va multiplicado por el argumento. Por lo tanto, acá me queda raíz de 2 a la cuarta es 2 al cuadrado. Coseno de 4 pi sobre 4 es coseno de pi más i seno de pi. Coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0. Quiere decir que esta potencia vale menos 4. Y creo que se terminó la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Ninguna por el momento. Bueno, mañana, chicas, ¿a qué hora va a ser la clase de mañana? A las 8:30 de la mañana. Bueno, mañana a las 8:30 vemos un refuerzo práctico de números complejos. Y quedan 2 clases la semana que viene y terminamos el programa. Vayan poniéndose al día con las actividades que están en el aula virtual, que va a ser fundamental para la regularización. Hay chicos que están al día y algunos que están un poco atrasados. Estuve controlando las presentaciones, así que es importante para la regularización que estén todas las actividades presentadas al día. La semana que viene terminamos las clases presenciales y, mejor dicho, las clases virtuales. y les daré una semana o 2 semanas para que terminen Virtuales, sí. de subir todas las actividades. Entonces, mañana a las 8:30. Ahí puse por el chat Bien. para que quede. Y ya enseguida la subo a la clase. Bien. Bueno, nos vemos, chicos. Chao.
Chao, hasta luego. ¿Ya lo pusiste al link, Anto? No, esta tarde lo voy a poner. O ahora a la siesta. Lo vas a hacer por Gmail, ¿Qué? me lo vas a hacer por el Tecnounca, ¿Querés vamos que a lo hacer haga así, por mí. lo puedo hacer con mi cuenta? Ahora aprovecho para acordar. No, pero lo puedes hacer con la mía, Carlos, y